Vamos, hermanos y amigos, vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis. Génesis significa principio, o sea, en el libro que está al principio de la Biblia, el capítulo 27. Aquí vamos a comentar de una historia que, pues cuando uno la lee, dice, ¿cómo es posible que eso haya pasado con los hombres de Dios, los hombres de las Escrituras? Pero así es. Recuerden que la Biblia presenta las virtudes y los defectos de los seres humanos. No solamente presenta lo positivo, presenta cosas que son una lección para nosotros, para no hacerlo. Alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo? Salomón dice ahí en la Biblia que tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Entonces hay hombres que dicen, ¿entonces se puede? Pues no, pero es una lección para que los hombres, ¿verdad?, no cometamos ese error y otras cosas más. Y vamos a ir estudiando, ¿verdad?, esta historia. En el encabezado de mi Biblia dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. ¿A qué se refiere que tráeme caza? ¿Le trajeron una caza? No, que le trajera algo para comer, que él cazara, que él matara allá, ¿verdad?, afuera en el campo. Lo más seguro que debe haber sido algún venado, ¿no? Tal vez. ¿Quién sabe? Pero era un animal comestible, indiscutiblemente. Dice, y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. O sea que su hijo sabía cocinar. Tráeme, ¿verdad? Mata el animal, pero también cocínamelo y tráemelo. Y luego mire lo que sigue diciendo. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Qué era Rebeca de Isaac? ¿Qué era? La esposa. ¿Se recuerdan? Cuando Abraham mandó a su criado que fuera a buscar una esposa para su hijo, ¿qué características estaría buscando en esta esposa para Isaac? ¿Una muchacha qué? Una muchacha creyente, una muchacha hogareña, una muchacha ejemplar definitivamente. No quería Abraham una muchacha, ¿verdad?, de la mayoría de la gente. Quería algo especial para su hijo. Y pensamos, ¿verdad?, que era una buena elección. Pero miren lo que hizo esta linda muchacha. Porque era muy bonita, una bonita madre. Pero miren nada más qué problema causó lo que ella tenía en su corazón. Y miren lo que sigue diciendo. Dice aquí el versículo 7, tráeme caza, dice, y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera, ¿verdad? Fue lo que pidió Isaac. Y luego dice el versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. ¿Los hijos deben de obedecer a sus madres? ¿Sí o no? Sí. Definitivamente, pero lo que le estaba pidiendo esta madre a su hijo no era correcto, no era. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 9, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre coma a él como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué les parece? ¿Qué estuvo dispuesta a recibir Rebeca? La maldición. ¿Y de dónde venía esa maldición? De Dios, imagínense nada más. Qué decisión tan equivocada, ¿verdad? Todo porque ella tenía un hijo favorito, igual que Isaac tenían uno favorito, porque recuerden que los dos eran ¿qué? Eran gemelos. Entonces cada padre tenía un hijo favorito. Ahora yo les pregunto, ¿se puede o se vale en el hogar tener hijos favoritos? Claro que no, pero se nota o se ve, y uno a veces, ¿verdad?, sin estar preguntando, uno se da cuenta, ¿verdad?, que hay madre o padre, ¿verdad?, que tiene uno de los 10, 8, 6 hijos, uno favorito o una hija favorita. ¿Por qué se nota? Porque le consienten, ¿qué? Todo al favorito. No se vale. Bueno, yo sé que usted tiene una hija favorita. Los mira, ¿verdad? ¿Tienen una hija favorita? Bueno, los que no conocen es porque es la única hija, ¿verdad? Ahí pues, ¿qué más? ¿Qué más queda? No hay de otra. Pero cuando hay muchos, no. Oh, el más pequeño, le voy a dejar todo al más pequeño cuando me muera. La herencia. El hijo favorito. Aquí les voy a comentar, ¿verdad?, algo personal que ustedes no saben. Mi suegro se divorció con su primera esposa, ¿verdad? Tuvo 5 hijas. Se volvió a casar con una mujer joven. Tuvo 2 hijas, 2 hijos, una hija y un hijo. Y el más pequeño fue varón. Y él siempre quería un varón. Y ahora ustedes pregúntenme, cuando él murió, ¿a quién creen que le dejó la herencia? ¿A quién? Ustedes ya la sabían la historia, ¿no? No, pero muchos cometen ese error, ¿verdad? Porque es un error. Al hijo pequeño, al hijo varón, le dejó todo. Entonces, ¿eso qué trae? Disgusto, discordia, exactamente, discordia. Cuando él estaba falleciendo me pregunta, dice, ¿qué hago? Digo, ¿usted quiere una respuesta sabia? ¿O qué quiere escuchar? No, pues yo quisiera saber qué piensas para poder hacer algo correcto. Le digo, mire, lo correcto es que a sus 7 hijos que tiene, les dé algo. Eso es lo correcto, para que no haya discordia. Pero no escuchó, ¿verdad?, el consejo. Él ya tenía su decisión. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ¿Qué les parece esa declaración? ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Estaba mintiendo. Imagínense, ¿cómo es posible que eso esté en la escritura? Pues está. Así que no se alarmen si encontramos, ¿verdad?, declaraciones que no sean muy positivas. Alguna gente, ¿verdad?, dice, oiga, ¿y la Biblia dice mentiras? No por la intención de Dios o por los autores. Están reflejando, ¿verdad?, el carácter de los seres humanos.
Los que cometieron las mentiras, ¿quiénes fueron? En este caso, ¿verdad? Fue el hijo, la mamá, ¿no? Pero vemos, como dije hace rato, las consecuencias. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues, y viene la bendición. Y miren el versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Y él sí le traía, ¿verdad? E hizo también guisados y le trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Llegó tarde, ¿verdad? Con lo que al padre le gustaba, pero llegó. ¿Y qué creen que hizo su hermano? Aquí comenzó, ¿verdad? Una tremenda rivalidad. De que el hermano quería matar, ¿verdad? A su hermano usurpador. Y miren lo que hizo la madre. Y ojalá, padres, madres, utilicemos mucha sabiduría para no causar disensión entre los hijos. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una bendición para mí? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué hizo? Y lloró. Y cuando tengan oportunidad esta tarde, lean toda la historia. Porque entonces, cuando se dio cuenta la situación que había, ¿qué hizo Rebeca? Rebeca, ¿verdad?, le pidió a su hijo que se fuera. Dice el versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Y de quién fue la culpa de que perdiera a sus hijos? De la madre, de Santa Rebeca. Bueno, los hombres de Dios, ¿verdad? Decimos San Marcos, San Juan, San Pablo, Santa Rebeca. ¿Cometió error? Sí. Por eso el favoritismo, hermanos, no es bueno. No. Tiene que uno ser como padre parejo con todos, porque eso causa disensión. Yo lo he visto tantas veces. Con padres creyentes y no creyentes. Se parece que no hay diferencia. Pero esta historia, hermanos, nos debe de ilustrar de que nosotros necesitamos, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. Rebeca engañó y pagó muy caro sus errores. Provocó la rivalidad entre sus hijos. No fue inteligente, dicen en Colombia, no fue juiciosa. No pensó. No consultó, ¿verdad?, a Dios, no dependía de Dios y no dependió de Dios. ¿Qué madre inteligente, qué madre cristiana provocaría esa disensión entre sus hijos? ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, esta mañana de esta porción de las Escrituras?
Definitivamente que debemos de propiciar esa armonía en el hogar, entre los miembros de la familia. Debemos, ¿verdad?, de dar el ejemplo a nuestros hijos. Debemos, ¿verdad?, de corregir a nuestros hijos cuando no van por el buen camino. Allá en México, en mi tierra, había un padre mayor, ya de mucha edad, que tenía un hijo. Y entonces, miren lo que el padre hacía, ¿verdad? Y lo que el hijo hacía. Y ya ustedes, ¿verdad?, juzgan. Entonces el papá se ponía a tomar, se emborrachaba, quedaba emborrachado. Y le daba al hijo. O sea, el papá al hijo. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se ve? ¿Lo miran mal? Pues aquella gente, ¿verdad?, también de mi tierra, lo miraban mal. Lo miraban mal. Y entonces iban por la calle, el padre y el hijo, ¿verdad?, abrazados. Bien borrachos, cayéndose, no, en serio. El padre ya murió, solamente vive el hijo, pero ya está bien, ya está viejito. Y la gente comentaba, dicen, no se ve bien, no se ve bien. Aunque la gente, ¿verdad?, tomaba o sea, estaban a favor de las bebidas alcohólicas, pero no miraban bien que el padre indujera, ¿verdad?, a la bebida a su hijo. Porque se espera, ¿verdad?, que un padre dé ¿qué? Que dé un buen ejemplo, ¿verdad?, a sus hijos, a sus nietos, a su familia. O sea, que sea diferente. Nosotros como padres debemos de enseñarle los principios morales por precepto y por ejemplo a nuestros hijos. Por eso, ¿verdad?, debemos de pedir a Dios sabiduría. Miren lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? Viene de Dios, viene de Jehová. Por eso, hermanos, amigos, debemos, ¿verdad?, de consultar las Sagradas Escrituras cuando vamos a hacer alguna decisión. Señor, ilumíname. Pero para eso, ¿verdad?, tengo que leer la Escritura. ¿O no? O sea, si no lee la Biblia, ¿de dónde me va a venir la sabiduría, pues? ¿De dónde? Viene de Dios. Alguna gente, ¿verdad?, compañeros de trabajo, siempre, ¿verdad?, yo escucho, pues muchas veces, ¿verdad?, ese pedido de la gente, que no se congrega, no va a la iglesia, ¿verdad? Dicen, ora por mí, dice, tú estás más cerca de Dios. ¿Verdad? Siempre lo dicen. No, esa persona también puede estar cerca de Dios, por supuesto, ¿verdad? Si lee la Escritura. Podemos orar por ella o por él o por ellos, ¿sí o no? Pero también esa persona puede tener ese acceso a Dios. Nosotros no tenemos una conexión especial para conectarnos con Dios. Personas que no asisten a la iglesia también lo pueden hacer, yendo, ¿verdad?, a este sagrado libro. Y sobre todo, ¿verdad?, nosotros, hermanos, debemos de orar por nuestros hijos. Miren lo que hace la oración por un hijo. Hace años, unos 30 años atrás o un poco más, yo era miembro de la iglesia de Little Village, Robert, en Chicago. Y ahí asistía una familia completa. Los señores ya estaban mayores. Asistían hijas. Pero había un hijo, el más chico. Ese era, pues ustedes han visto y saben, conocen de gente, ¿verdad?, que viene a la iglesia como por costumbre, ahí de vez en cuando, sin ganas. En ese tiempo la costumbre era llevar Biblia, himnario, su lección, ¿verdad? Aquí lleva sus libros, aquí debajo del brazo, ¿no? Muchos no llevaban nada. Pues allá llegaba todo tarde y no estaba tan jovencito. Por ahí ya llegando a sus 30 años. Era mucho mayor que yo.
Un solterón de ese tiempo, ¿eh? Ese tiempo ya cuando tenía esa edad ya está viejo. Ahora los tiempos han cambiado. Y un día, siguiente sábado, me cuenta y me dice, volví a nacer. Y riéndose. Yo, ¿cómo? Sí, déjame contarte. Dice, yo tenía que presentarme al trabajo el lunes pasado. Y no me desperté, me quedé dormido. Y ya no fui. Dice, no, pues ya tarde ya no me iban a aceptar. Entonces llego el martes. Y me miran allá. Y me dicen, ¿qué haces aquí? Digo, pues vine a trabajar. Y entonces le dijeron, dice, ¿qué, tú no estás muerto? No, dice, yo soy. No soy un fantasma, yo soy. Dice, ¿qué, tú no viniste ayer a trabajar? No. Dice que tú no sabes lo que pasó. Pues no había celulares. Si hubiera habido celulares, pues se comunican, pues pasó un accidente, tantos muertos, etcétera. Y eso se corre, ¿no? Él trabajaba en una fundición. Se conocen el área donde estaban, bueno, todavía quedan muy pocas fundiciones, en East Chicago, Indiana. Ahí estaban las fundiciones de acero y grandes fábricas, trabajaba mucha gente. Entonces él trabajaba en una de ellas, trabajaba en mantenimiento. Su equipo, que eran varios, eran como 10 que hacían el trabajo de mantenimiento. ¿Qué hacían? Pues ellos limpiaban los hornos. Hacían mucho trabajo. Ese día los asignaron, van a ir a limpiar el horno tal, lo tenían por números. Ah, ok. Se fueron sus compañeros. Y haciendo el trabajo, se provocó una chispa, lo que estaban limpiando. Y el horno cerrado, ¿qué creen que pasó? Explotó. Así como los cohetes, ¿verdad? Que acaban de pasar ahora el 4 de julio. Pero aquí no se permiten cohetes, ¿verdad? Escuché que aquí en Elgin no se permite. Explotó. ¿Qué creen que quedó? Nada. Una explosión parecida como la del Challenger, esa nave que iba al espacio, que en cuestión de segundos explotó y no quedó nada. Pues no quedó nada. Nada. Ni un huesito siquiera para entregarle a la familia. Nada. Como que nunca hubieran existido esas personas. Y él, por eso, ¿verdad? El sábado me dice, volví a nacer. Pero tranquilo, así, relajado. No lo tomó en serio. Le digo, muchacho, ¿tú no sabes lo que ha sucedido contigo? Le digo, y lo más seguro que eso es gracias a las oraciones de tus padres, sobre todo de tu mamá. Porque la señora era una mujer de oración, una mujer piadosa, una mujer ejemplar, que estaba siempre activa en la iglesia, aconsejando a las hermanas, a los hermanos. Sí, una mujer de Dios. Y me cuenta, ¿verdad?, de eso. Le digo, eso tú lo tienes que darte ese testimonio el miércoles. No sé si lo haría, pero él lo tomó muy a la ligera. Imagínense nada más. O sea, lo que hace la oración de la mamá, del papá, por los hijos. Hermanos, por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Porque qué? De los tales es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Podría haber dicho eso doña Rebeca? ¿Santa Rebeca? No, ¿verdad? Hermanas y hermanos, no cometamos esos errores. Sino todo lo contrario, ¿verdad? Enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Por el ejemplo. Oremos, ¿verdad? Por ellos. Pidamos al Señor la protección. Sembremos las semillas, ¿verdad? Del Evangelio. El otro día, ¿verdad? A una de las iglesias llegó una señora, ¿no? Que me dice, yo desde niña me acuerdo
Porque la vecina, dice, me llevaba a la iglesia cuando había la escuela bíblica de verano. Mis padres, dice, no eran de la iglesia, pero me llevaban cada año. Dice, aprendí muchas cosas, imagínense nada más. O sea, una vecina, lo que aprendió, ¿verdad?, en esa semana de Dios. Por eso, qué tan importante es que nosotros, hermanos, enseñemos pues a nuestros hijos, enseñemos el camino del Señor. Los padres, los abuelos, los tíos, traigamos a nuestros niños, nuestros jovencitos, ¿verdad?, a los pies de Jesús. Enseñémosles el Evangelio. Con el tiempo veremos, ¿verdad?, los resultados. Como esos niños, ¿verdad?, que felicidades a las mamás, ¿verdad?, que tienen esa iniciativa, a las maestras, de que les están enseñando el temor de Dios, las historias bíblicas, y que vinieron aquí, ¿verdad?, esta mañana a cantar. Qué bonito, ¿no? Eso no se les va a olvidar. Eso es lo que se debe, ¿verdad?, de hacer. Y nunca olvidarnos, hermanos, de que Dios nos tiene aquí con algún propósito, algún objetivo, para ser de bendición para otros, pero sobre todo, ¿verdad?, bendición para nuestros hijos, nuestra descendencia, para la iglesia, para la comunidad, a donde nos encontremos. Así es que no seamos los que propiciemos el favoritismo en nuestros hogares, ¿verdad? Que seamos, ¿qué? ¿Qué palabra? La otra sería. Que seamos justos. Que seamos, ¿cómo? Equitativo, ecuánimes, parejos, diríamos en mi tierra, en un lenguaje más conocido, parejos con todos, ¿no? Con todos, pero sobre todo, enseñando a nuestros descendientes el temor de Dios. Que Dios, ¿verdad?, nos bendiga, bendiga nuestros hogares, bendiga a nuestras familias y sobre todo, que nos ayude a presentarles el temor de Dios, el Evangelio, la palabra del Señor. Bendiciones para todos.